uno de los representantes de la organización delictiva de la secta más despreciables que hay es este palero Hamlet Almaguer. Yo no sabía, y de hecho lo voy a dejar así como que en duda, que este miembro de la Luz del Mundo, y a lo mejor podría ser, porque, bueno, una cosa es cierta, sí, él es miembro de la Luz del Mundo, él defendió, de hecho cuando detuvieron a Nazón Joaquín García, publicaba tweets en favor del pederasta, es que es asqueroso, por eso es despreciable. No sabía que era su sobrino, no lo sabía. Dice José Díaz que lo es. Sal, di pendejadas y engaña a la gente. El diputado Hamlet Almaguer, sobrino del pederasta Nazón Joaquín de la Luz del Mundo, está buscando ser ministro. ¡Wow! Eso es grave. ¿Por qué oculta públicamente el diputado su apellido paterno? Sus contradicciones y mentiras de Hamlet García Almaguer. Arturo Saldívar también fue presidente de la Tremenda Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, pero cuando estaba como presidente de los dos lados, ahí sí les parecía bien. ¿Acaso no sabe? Olga Sánchez Florero y Arturo Saldívar ganan con su pensión más que el presidente. Pues sí. Olga Sánchez Florero gana 258,000 pesos. Arturo Saldívar gana 192,584 pesos. Olga Sánchez Florero aumentó su patrimonio 5 veces por encima de su sueldo como secretaria de Estado. En su consulta a mano alzada, ni lo pelaron. ¡Qué asco de tipo! Y es una ridiculez la manera en que pues los engañan. Les tratan de hacer creer que la reforma que van a implementar, no por la razón, sino por la fuerza de su mayoría, va a ser la panacea. Y lo único que va a traer va a ser problemas. Yo les sigo preguntando, ¿por qué creen ustedes que en ningún lugar del mundo, a excepción de Bolivia, se eligen los jueces, magistrados y ministros por voto popular? ¿Por qué creen ustedes que no? Algo habrá, ¿no? No me vengan a decir con que todo el mundo está equivocado y que los que tienen la razón son los paleros de la Luz del Mundo como este asqueroso sujeto. ¿No será que lo que están experimentando en Bolivia, que por cierto ya quieren regresar a otro modelo porque no les funcionó, simplemente lo que trae son problemas y no ayuda? Pero ¿saben qué es lo más chido? Que los adoctrinaditos vicariantes son los primeros que lo van a padecer. Eso es lo más chido. Y ahora sí que con su pan se lo coman. Escuchen a este arrastrado corrupto, aplaudidor de pederastas, defensor de pederastas. Este es Morena, ¿eh? Este tipo lo deberían sacar de la secta. ¿Cómo es posible que apoye y que pida la liberación del pederasta Nazón Joaquín García? Híjole. Ni porque fuera su familiar de veras, ¿eh? Qué vergüenza de tipejos. Estos son sus representantes, adoctrinaditos vicariantes. Trabajan en el Poder Judicial de la Federación, pero como representantes populares también es nuestro deber consultarle al pueblo. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana, hay diferentes cifras, hay quien ha realizado estudios muy minuciosos, pero el número más coincidente es de más de 300,000 pesos mensuales. Y tienen derecho a jubilarse con el 70% de esa remuneración, 210,000 pesos al mes. Y aquí veo muchas y muchos compañeros adultos mayores. ¿Su pensión es de 210,000 pesos al mes? ¿No? ¿Les parece justo que un ministro de la Corte se pensione con 210,000 pesos al mes? ¿Quién está a favor de eliminar esa pensión para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nos autorizan a que desde el Poder Legislativo derrumbemos esas pensiones para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos mandatan a que votemos a favor de eliminar esas pensiones para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con mucho gusto
por cuanto hace a mí, aceptaré ese mandato cuando votemos en comisiones esta reforma en materia judicial. Llegó uno de los ministros de la Corte, el mismo que ha guardado durante meses los expedientes fiscales de cierto empresario, pero no solo de uno, sino de varios. Y lo primero que defendió ahí en la mesa cuando lo recibimos fue la estabilidad traducida en sus remuneraciones. Y dijo que México había firmado convenios internacionales, incluso con la Organización de las Naciones Unidas. Yo no sé en qué parte de ese convenio y ese acuerdo diga que un ministro tiene derecho a ganar 300,000 pesos al mes y a pensionarse con 210,000. Por supuesto que no le vamos a aceptar ese argumento. Llegó otra de las ministras, porque ahora hay 3 bloques en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso ya es un avance. Hace un año todos decían no a la reforma. Ya luego, bueno, por supuesto llegó la ministra Lenia Batres y empezó a generarse también un cambio al interior. Aprovecho para reconocer el trabajo que también ha hecho Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz y en su tiempo Arturo Saldívar. Pero la gran mayoría de los ministros decían no a la reforma judicial. Y ahora nos llevamos una sorpresa en la Cámara porque vemos que hay 3 bloques y que la ministra Norma Piña ya no lleva la voz cantante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo advertí en 2 momentos. Ella, como saben, preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación y preside el Consejo de la Judicatura Federal, algo que está mal, porque significa que es juez y parte, que cuando tiene que revisar cómo actúan los jueces, pues, y ella misma, estrellita en la frente y 10 de calificación. Eso se tiene que separar y eso está incluido en la reforma. Pero regreso al punto, yo advertí que no tenía la voz cantante en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura cuando advertí que existían diferentes posturas. Hablando del Consejo de la Judicatura, el consejero Batis, que fue procurador de Justicia de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, hizo un gran trabajo. Dijo que si el pueblo de México sabe elegir a sus poderes ejecutivos, tanto a nivel local como federal, que si el pueblo de México sabe elegir a sus legisladores locales y federales, que si el pueblo es sabio, es perspicaz, es inteligente, que el pueblo de México también podía elegir a las y los jueces, las y los magistrados y las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dijo él ahí que habían acordado en el seno del Consejo de la Judicatura Federal que no iba a haber una postura institucional, sino que cada una y cada uno de los consejeros iba a expresar su opinión sobre la reforma. Y 2 consejeros de la Judicatura, la consejera de Gives y el consejero Batis, se manifestaron a favor de esta reforma y yo les agradezco a ambos por haberse pronunciado públicamente a favor de la misma. Y hablando de la Corte, les decía, la mayoría de las y los ministros se habían pronunciado ya anticipadamente en contra de esta reforma. Y ahora llegó el ministro Pardo, a quien le reconozco haber planteado, por lo menos hasta ese momento, que sí se hiciera la reforma judicial, que era inminente, que ustedes con su voto convirtieron al Parlamento en el poder constituyente, el poder reformador de la Constitución, que ese poder constituyente está por encima de los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial, y que él iba a acatar lo que el constituyente decidiera. Yo eso se lo reconozco al ministro Pardo. Y después dijo que estaban a favor de la reforma para que pudiera convivir el método democrático con otros métodos de designación de jueces y de magistrados. Y todavía quedó un puñado de ministros que están en contra de la reforma y ahí podemos ubicar, se los tengo que informar porque fue la discusión en el Congreso, al ministro Lainez, al ministro Aguilar, a la ministra Norma Piña y a la ministra Ríos Farjat. Yo ubiqué 4 ministros que están cerrados frente a la reforma al Poder Judicial. Y los restantes, con o sin condiciones, ya admiten que se pueda elegir a jueces, magistrados y ministros. Tienen diferencias, algunos dicen,
vamos a escalonar los tiempos. Otros dicen, vamos a hacerlo por territorios. Primero el Estado de México, después Oaxaca, después Chihuahua, después Chiapas. Otros dicen, vamos a hacerlo por materias. Administrativa, laboral, penal, civil, pero ya manifiestan apertura. Yo eso se lo reconozco a los ministros de la Corte, excepto a los 4 que ya les mencioné. Debo informarles también que mañana tendremos foro en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, y pasado mañana en Toluca, en el Congreso del Estado de México de su entidad. Y que ahí vamos a seguir discutiendo estas reformas. Pero esta negociación que se está desarrollando en San Lázaro, estos foros que se están haciendo en los congresos y las universidades, esta visita de las y los ministros de la Corte a San Lázaro para exponer sus razones, no es casual. Y lo voy a decir así, hace un año ni nos pelaban. Hace un año se reían. Hace un año decían que esto era imposible. Hace un año decían que no íbamos a tener los votos. Y si hoy existen esas mesas, y si hoy 7 de los 11 ministros dicen que sí puede haber reforma, y si hoy estamos aquí reunidos, es gracias al voto que ustedes emitieron el 2 de junio a favor de estas reformas constitucionales, a favor del programa de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, a favor de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, a favor de la mayoría en los congresos de los estados, y por supuesto que no los vamos a traicionar. La reforma judicial va